Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 12 de agosto, hablando de la situación en Venezuela. Pues la líder opositora María Corina Machado ha vuelto a convocar a una manifestación para reclamar que se reconozca la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Machado ha llamado al evento como la gran protesta mundial por la verdad y está convocado para este sábado 17 de agosto. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Te pido que entres en la página resultadosconvenezuela.com. Pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar. Lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos la prueba de la verdad. Recuerda, ganamos. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganamos Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Nos vemos el 17. Pasa. El anuncio lo ha hecho en sus redes sociales, donde también en otra publicación ha agradecido a la Unión Europea y a Josep Borrell por la publicación de un artículo donde el representante expone la situación que vive Venezuela y hace un llamado a que cese la represión y se reconozca la soberanía popular. Por su parte, María Corina Machado sigue haciendo hincapié en la importancia del apoyo de la comunidad internacional para que se termine llevando a cabo una transición pacífica del poder en Venezuela. Más de 1.300 detenidos, según el último informe de Foro Penal, esa organización de los derechos humanos en Venezuela, que es la que ha llevado a Maduro al Tribunal Penal Internacional. Bueno, pues en Venezuela la situación continúa desarrollándose en los dos frentes que ya comentamos hace muchos días en el programa. Frente interno, con movilizaciones en la calle. María Corina Machado está manejando el tema de las concentraciones y las movilizaciones contra el tirano de una forma bastante inteligente, evitando cualquier tipo de llamamiento que pudiera interpretarse como animar a disturbios, pero al mismo tiempo manteniendo viva la llama de la movilización popular. Recordarán ustedes que ya hubo concentraciones el sábado pasado. Esta semana se inauguró la vigilia por la libertad y el sábado que viene se celebrarán manifestaciones en todas las ciudades de Venezuela y en todas las ciudades del mundo donde exista una colonia venezolana, que son muchas, dado que en estos momentos hay casi 8 millones de personas que han tenido que abandonar Venezuela. Es un nivel de exilio pues visto muy pocas veces en la historia. El porcentaje de población que se ha tenido que ir es altísimo. Para que se den ustedes cuenta del nivel, estamos hablando de que hay más gente en el exilio de la que pudo votar por Edmundo González en Venezuela. Imagínense ustedes lo que habría sido la victoria de la oposición si el régimen no hubiera impedido por todos los medios que votara la inmensa mayoría de esos 8 millones de exiliados. En el frente interno, por tanto, continúa la movilización y además continúa pese a los intentos de censura del tirano. Recuerdan ustedes que Nicolás Maduro ha prohibido la red Twitter en Venezuela durante 10 días. Bueno, pues ahí sigue María Corina Machado tuiteando, porque es imposible ponerle puertas al campo. O cortas toda internet
o existen formas de poder continuar transmitiendo, por ejemplo, utilizar algún enlace satelital tipo Starlink, los que vende Elon Musk, o por ejemplo utilizar redes privadas virtuales que lo que hacen es impedir que las operadoras de telecomunicaciones puedan ver qué es el paquete de información que tú estás enviando a través de Twitter. Así que mucho cortar Twitter, pero María Corina Machado sigue tuiteando, igual que siguen tuiteando otros miembros de la oposición. La represión del régimen, curiosamente, es menos intensa de lo que al propio régimen le gustaría. Están deteniendo miembros de la oposición, están deteniendo están deteniendo interventores, están deteniendo manifestantes, pero existe la sensación de que tampoco se atreve a llevar la represión mucho más allá, y no se atreve Maduro a llevar la represión mucho más allá, primero porque ya no tiene el apoyo que tenía dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Hacer que se implementen las órdenes de represión es menos sencillo de lo que podía ser hace unos años. Y en segundo lugar, porque la represión está siendo eficazmente denunciada por la oposición en todos los foros internacionales y contribuye a que Maduro quede debilitado en el otro frente de batalla fundamental, que es el de la presión internacional. En el campo internacional, pues seguimos más o menos donde estábamos, pero hay un lento corrimiento hacia el final de Maduro. Hay un lento corrimiento en el sentido de que la semana pasada pues teníamos ese terceto formado por México, Colombia y Brasil intentando por todos los medios sostener a Maduro por el procedimiento de concederle más tiempo para que falsifique unas actas y las presente. Hace 2 semanas ya de las elecciones y resulta que no ha presentado las actas que supuestamente le darían a él la victoria. La oposición las ha presentado y Maduro no tiene nada que presentar porque es que no existen otras actas. Lo que ha presentado la oposición es lo que pasó en las mesas electorales de Venezuela, y tratar de hacer unas actas falsificadas para contrarrestar eso no es sencillo. No es sencillo hacerlo y que no te pillen. La Unión Europea estaba en esa misma posición, en darle a Maduro tiempo, pidiéndole que enseñe las actas. Sin embargo, pues hace un par de días ha habido un sutil cambio de postura por parte de la Unión Europea a través de el infame Borrell. Borrell sigue sin afirmar categóricamente la victoria de Edmundo González, sigue sin exigir a Maduro que abandone el poder, pero bueno, publicó el otro día en su blog personal un largo comunicado donde dice por primera vez que parece evidente que el ganador por mucho de las elecciones fue Edmundo González. Eso no significa afirmarlo. Ha ganado las elecciones Edmundo González, pero hombre, menos es nada. Y además, viniendo de Borrell, pues ya es mucho. Así que María Corina Machado, que se agarra a todos los avances positivos pues con auténtica fruición, ha saludado en Twitter, en esa red que según Maduro está prohibida en Venezuela, pues ha saludado en Twitter ese comunicado de Borrell y se lo ha agradecido. Es un comunicado que aleja un poco a la Unión Europea del tridente México, Colombia, Brasil. Aunque sigue diciendo Borrell que confía en los intentos de mediación de ese terceto. ¿Qué narices es esa mediación? Pues hay muchas teorías circulando y muchos rumores y mucha basura y otras cosas que no son tan basura. Pero básicamente parece que lo que estarían intentando México, Venezuela y Brasil es que María Corina Machado aceptara pues una repetición electoral con unas nuevas normas que garantizaran mejor los derechos de la oposición. Claro, María Corina Machado evidentemente pues les está diciendo que cambien de camello porque lo que se están fumando últimamente no parece en muy buen estado. La oposición ya ha ganado
no necesita repetir elecciones. Y evidentemente, si la oposición gana y el tirano se niega a reconocer la victoria, por mucho que cambien las normas para supuestamente garantizar mejor los derechos de la oposición, pues no por eso va a reconocer después el tirano unas nuevas elecciones, así que es una solemne tontería. El segundo frente de mediación parece que estaría, y ahí es donde están más Estados Unidos y algún otro país, en ofrecerle a Maduro una salida hacia algún sitio donde quedara fuera del alcance de la justicia venezolana para responder por sus crímenes. En cualquier caso, pues está bajo la mesa negociándose a calzón quitado, con una diferencia fundamental, y María Corina Machado lo señalaba en este vídeo que hemos oído, y es que ahora las cosas son distintas porque nosotros, decía María Corina Machado, somos distintos. Efectivamente, ahí está la clave. En otras ocasiones los líderes de la oposición venezolana no estuvieron a la altura, no supieron mantenerse firmes y al final cayeron en la trampa que desde algunos países se tendía de negociar con el tirano. Con el tirano no se negocia, el tirano tiene que irse. Y aquí, en Europa, tenemos la obligación moral todos de presionar a nuestros gobiernos locales y a la Unión Europea para que de una maldita vez se dejen las ambigüedades, se reconozca sin ningún tipo de matiz la victoria de la oposición en Venezuela y se exija al tirano, al asesino, al torturador, que se largue de una maldita vez y deje a los venezolanos vivir en paz. Y en otros asuntos, mucha atención a esta situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos durante la competencia de lanzamiento de peso, donde la alemana Yemisi Ogunleye, quien ganó el oro en esta disciplina, dio gracias a Dios y celebró sus creencias en antena. Sin embargo, el entrevistador ofreció una traducción completamente distinta. Ante lo sucedido, el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, ha criticado en redes sociales la traducción del periodista de televisión española a su entrevista a la campeona. Es increíble, en el último lanzamiento no he pensado en nada, simplemente estaba como, Dios, ahora es el momento, enséñale al mundo que eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y a través de esa oración sentí tanta alegría y tanta paz que cuando estaba en el círculo de lanzamiento todo estaba tranquilo en mi mente y en mi corazón y supe que ese era el momento y que Dios lo iba a hacer y simplemente tenía que confiar en Él y que Él lo iba a hacer. En esa publicación de X, el obispo acompaña el vídeo de la entrevista con el siguiente mensaje. Hay varias posibilidades para explicar lo que ocurre en este video. Primero, el periodista no sabe inglés. Segundo, el periodista es sordo. Tercero, añade tu otra posibilidad. Inmediatamente el mensaje se llenó de respuestas criticando la traducción del periodista, que fue después del comentario de la deportista. Podemos escuchar la traducción del periodista. El corte del periodista que va justo después de que la deportista hace esta explicación y el periodista pues da una... Vamos a escucharlo. Último lanzamiento y hablaba también del ambiente, ¿no? De cómo sentía ella los sentimientos, digamos, después de haber conseguido una medalla de oro en el último lanzamiento del peso. Es que ha sido descomunal. Sí, a mí me ha dejado alucinado que ella decía que en ese momento en el que lo normal es sentir presión y a lo mejor hacerse un poco pequeñito ante pues tantas 80.000 personas ahí o ante tanto, ella que ha sentido una paz y que tenía todo muy claro en su... O sea, la lanzadora dice que se encomendó a Dios, le pidió pues que manifestara su fuerza y su real presencia, y lo traducen los periodistas de Radio Televisión Española diciendo que ha hablado del ambiente y de la paz interior. ¿Está prohibido mencionar a Dios en Radio Televisión Española? ¿Es normal que se omita
la traducción literal de las palabras de una deportista que está agradeciendo a Dios su triunfo? ¿A ustedes les parece, en fin, aceptable que estemos en un continente donde los sentimientos religiosos de una gran mayoría de personas de ese continente se silencian, se ningunean? Pues reflexionen en por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a ese punto. Ya va siendo hora de que empecemos a aplicar la multiculturalidad en serio, porque lo que hasta ahora se nos vende como multiculturalidad es: todas las religiones son respetables menos la nuestra, que hay que vilipendiarla, silenciarla, ningunearla. Todas las culturas son magníficas menos la nuestra, que es una basura culpable de todos los males del mundo. Eso es el concepto de multiculturalidad que se nos está vendiendo, que por supuesto no tiene nada que ver con la multiculturalidad. Eso es colonización cultural por parte de culturas foráneas. La multiculturalidad es que todas las culturas son respetables, incluida la nuestra. Es más, es que la nuestra, en muchos aspectos, es infinitamente mejor que otras culturas. La cultura occidental, basada en sus raíces judeo-cristianas, pues puede presumir de algo que ninguna otra cultura del mundo puede presumir, que es, por ejemplo, de haber dado alumbramiento a los principios que han terminado plasmándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, movimiento de los derechos humanos que tanto le debe a la Escuela Española de Salamanca. La cultura occidental pues tiene muchos defectos, como todas, pero tiene muchísimas virtudes. Y eso en concreto, el situar al individuo en la cima, el poner el foco en el individuo como sujeto de dignidad, precisamente porque está creado a imagen de Dios, es algo que no tienen otras culturas, donde el individuo, en muchas de ellas, pues vale menos que un grano de arena de una playa. En fin, lamentable deriva del continente. Pero no se crean que solo en los Juegos Olímpicos o en televisión española la persecución a los cristianos. Es que parece que molesta todo aquello que es correcto. Escuchen esta otra noticia. Y seguimos hablando de los Juegos Olímpicos porque han seguido llegando polémicas hasta el final. Resulta que la atleta refugiada Manisa Talash fue descalificada de la competencia de breakdance por usar una pancarta, una capa, con la palabra "liberen a las mujeres afganas" durante su competencia del viernes. La joven de 21 años, que huyó de Afganistán después de que los talibanes comenzaran a tomar el control en el 2021 y que ahora vive en España, representó al equipo de los refugiados en los Juegos Olímpicos. Durante su participación, Talash reveló una capa azul celeste, dejando su jersey adornado con las palabras que pedían la emancipación de las mujeres afganas. La Federación Mundial de Dance Sports, que rige el deporte, emitió un comunicado más tarde, el viernes, diciendo que Talash fue descalificada por mostrar un eslogan político en su vestimenta durante la batalla previa a la clasificación. La deportista dice que no huyó de Afganistán por miedo a los talibanes, sino para luchar por las mujeres que se han quedado ahí en ese territorio. ¿A ustedes les parece normal? ¿Recuerdan ustedes las imágenes infectas, vomitivas, de estadios con equipos hincando la rodilla por lo del Black Lives Matter? Eso no era una manifestación política, a pesar de que era una manifestación asquerosa en favor de un movimiento que era un movimiento violento y que era un movimiento de carácter profundamente racista. Pero eso de hincar la rodillita en los estadios estaba muy bien. Ahora, si una mujer que ha huido de Afganistán, un atleta que ha huido de Afganistán, muestra un mensaje diciendo "liberen a las mujeres afganas", entonces eso es un mensaje político y hay que descalificarla. Vamos,
Nos merecemos que nos conquisten los talibanes, los islamistas, los chinos y quien se tercie, si somos capaces de tolerar esta basura. Tenemos la ONU en manos de dictaduras asquerosas y regímenes que oprimen a las mujeres. Tenemos el Comité Olímpico Internacional en un delirio woke absolutamente incalificable y censurando mensajes que llaman a que las mujeres en Afganistán vean reconocidos sus derechos. Les recuerdo que en Afganistán, tras la llegada de nuevo de los talibanes, las mujeres no tienen derecho a ir a la escuela secundaria y no digamos ya a la universidad. Y las mujeres se ven obligadas de nuevo a ocultarse bajo vestimentas políticamente correctas para los talibanes. Y el Comité Olímpico Internacional sanciona a un atleta por pedir que se defienda a las mujeres. Sois basura, Comité Olímpico Internacional. Como son basura todas las que posturean de feministas y callan ante este otro caso que vamos a escuchar. Mucha atención porque la ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, habló por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por parte del expresidente Alberto Fernández. La actriz y periodista, que ahora reside en Madrid, se reafirmó en su denuncia de maltrato físico y psicológico por parte del exmandatario argentino en una entrevista concedida al medio argentino Infobae. Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación, denunció haber sido maltratada durante 5 años y reconoció que sus últimos meses como primera dama hasta el diciembre pasado los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, residencia presidencial, y no en otro domicilio por evitar un escándalo. Bueno, tenemos aquí a la exmujer de Alberto Fernández, ese kirchnerista, ese amigo de los podemoides diversos que vegetan por España, esos que van postureando de feminismo y hacen caja con el supuesto feminismo, y pues bueno, algunos de ellos han logrado colocarse en Bruselas para seguir viviendo del cuento. Ni una palabra sobre el maltrato, sobre los golpes de Alberto Fernández a su mujer, ni una palabra sobre la denuncia de maltrato que la mujer ha puesto a Alberto Fernández. No les importan las mujeres, nunca les han importado las mujeres. Son el mayor peligro para las mujeres, porque toleran el maltrato de las mujeres, siempre y cuando lo practiquen los suyos, porque les parece bien, como parte de su calendario ideológico, la liberación de violadores, pederastas y todo tipo de psicópatas sexuales, como demostraron con la ley del solo sí es sí, y promueven además una inmigración ilegal que ha hecho que en España se tripliquen las agresiones sexuales en los últimos años. Eso es el falso feminismo de quienes a lo que se dedican es a vivir a cuerpo de rey, manipulando la opinión pública para presentarse como defensores de las mujeres cuando son los peores enemigos de las mujeres que en estos momentos existen. Y, por cierto, que los fiscales argentinos han registrado como parte del caso la vivienda del expresidente Alberto Fernández. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, arrancamos una semana más saludando a los oyentes de Radio Libertad desde aquí, desde la redacción de OK Diario. Hoy les estamos contando en nuestra portada que Salvador Illa ficha a un separatista de las revueltas del 1 de octubre que acusó en su día al Supremo de hacer presos políticos. Si quieren saber de quién hablamos, ya le digo, tiene que correr a OK Diario. Y tenemos que volver a hablar de Begoña Gómez. La mujer del presidente sigue promocionando su máster cancelado. También le vamos a dar las claves de cómo Begoña Gómez sigue presumiendo de ser catedrática. Y el gobierno prepara un decretazo para obligar a retirar símbolos franquistas, ojo, con multas de hasta 10.000 euros. Hasta aquí nuestro breve resumen de hoy. Le esperamos con más en OK Diario. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, doña Laura.